Buenos días, soy la doctora Arbizo. Hoy vengo a hacer la presentación del tema de cáncer de cervix o cáncer del cuello uterino. Soy médico adscrito al servicio de radioterapia del Centro Universitario contra el Cáncer. ¿Qué es el cáncer de cervix? Bueno, la definición que tenemos es que se trata de una neoplasia maligna que se origina principalmente en la unión del epitelio columnar de la parte del endocervix con el epitelio escamoso de la parte del exocervix, a la cual generalmente se le denomina como zona de transición. Es importante dentro de este tema, pues que conozcamos la anatomía, porque de esto va a depender, pues ahora sí que los sitios donde generalmente se extiende esta enfermedad. Dentro de la anatomía, pues todos sabemos que el útero es un órgano que se encuentra en la pelvis, localizado en la parte generalmente central de la pelvis y tiene una medida aproximada. Obviamente esta varía de acuerdo a la edad de la paciente y obviamente a las características de cada paciente. Pero en términos generales, el tamaño que tiene normalmente es de 7 a 8 centímetros en todo lo largo, con aproximadamente 5 a 7 centímetros en ancho, y el grosor de su pared puede llegar a ser de 2.5 a 3 centímetros, que también esto puede variar y de acuerdo al momento de ovulación de la paciente. La parte superior corresponde al útero y lo que ahorita nos ocupa, que viene siendo la parte inferior o el cervix uterino, y este alcanza una medida de 3 centímetros aproximadamente. Esta parte del cervix va a tener dos áreas. También lo vamos a dividir en una parte que es la región supravaginal y donde se encuentra el canal endocervical, que es el sitio que mencionábamos ahorita de donde se origina esta neoplasia, y la parte inferior, que viene siendo la parte vaginal del cervix o la parte que da hacia la luz de la vagina. Dentro de la extensión que esta enfermedad normalmente tiende a comprometer, pues están los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos que sostienen a la pelvis, el útero a la pelvis? Pues el más importante es el ligamento ancho, donde se encuentran ubicados los parametrios, que son los que generalmente tienden a infiltrar este tipo de neoplasias. Está el ligamento redondo, el ligamento útero-sacro y en la parte cervical el cervical transverso o de McEnroe. Otra parte muy importante también es la irrigación, de dónde se nutre este órgano. Bueno, las ilíacas comunes son dos de las arterias principales que van a generar o van a dar nacimiento a la arteria hipogástrica, y de esta se va a derivar la uterina. De la uterina se deriva la cervicovaginal. Y otro segmento que es muy importante conocer, ¿por qué? Porque es donde nosotros vamos a buscar cuáles son las áreas que más frecuentemente van a darnos sitios de afectación o metástasis por esta neoplasia. Y bueno, el drenaje linfático, que es muy importante conocerlo, que está en este sitio cercano a o
adosado al cérvix los ganglios paracervicales que drenan hacia los ilíacos externos. Dentro de estos ilíacos externos, los más profundos son los ganglios obturadores y otros son los hipogástricos. Todos estos pues son los ganglios pélvicos que van a derivar hacia los ilíacos comunes y estos aparte ya más superiores que son los paraórticos. Cuando estamos hablando ya de enfermedades más avanzadas, tenemos afectación a estos ganglios. Y bueno, la inervación está generalmente por el plexo hipogástrico. Aquí está haciendo mención, más o menos para que nos vayamos dando una idea de cómo estas afectaciones pues nos van teniendo riesgo de afectación de acuerdo a la etapa clínica que estemos enfrentando en esta neoplasia. La etapa clínica, como pueden ver aquí en la diapositiva, hasta el 15.5% de estos pacientes pueden llegar a tener afectación ganglionar pélvica. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque a la hora de definir nosotros el tratamiento, pues eso nos permite que hagamos un diseño de las áreas que debemos de incluir y desde qué etapa debemos incluirlo. En las etapas clínicas ya un poquito más avanzadas, es en la etapa clínica 2B hasta un 21%. Aquí, una disculpa, hay un error en la diapositiva. Pero en este caso de etapas clínicas ya más avanzadas como la etapa 3, podemos llegar a tener hasta el 35% de afectación pélvica en estos pacientes. Y bueno, los que mencionaba ya un poco más avanzados, etapas en las que ya tenemos afectación hacia los ganglios paraórticos, en este caso pues ya tenemos que globalmente podemos llegar a tener en las pacientes hasta un 13 a un 18% de afectación. En nuestro país, este tipo de neoplasia pues tiene una afectación muy importante para las mujeres mexicanas. Es el segundo cáncer más frecuente en nuestras mujeres aquí en México y obviamente dentro de las características es que es una neoplasia que afecta a los países en desarrollo. Son en mujeres con un inicio de vida sexual activa antes de los 15 años de edad, que esto sería como un riesgo. Aquellas pacientes que tienen pues un mayor número de parejas sexuales, pacientes fumadoras y pues las pacientes multíparas. Todo esto pues está relacionado al daño que se provoca en el epitelio de esta estructura anatómica. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres en el mundo y se considera que existen alrededor de 570,000 o más o menos por año de casos nuevos a nivel mundial. Los países que tienen una tasa más alta son esos países, como comentábamos ahorita, México, que nos consideran países en desarrollo, en este caso pues Brasil, obviamente nuestro país, países latinoamericanos como Colombia o países como India, el sureste de África y bueno, hay una gran cantidad de países en desarrollo que todavía sigue siendo un problema de salud. A diferencia de esos países de baja tasa, que son 10 en 100,000 habitantes, como Estados Unidos, en China, que tienen pues sistemas de prevención muy, muy efectivos, norte de África, el Medio Oriente, también pues costumbres o no sé si además sus sistemas de prevención sean muy efectivos y pues dentro de ellos también los europeos que pues tienen sistemas de screening muy adecuados. ¿Cuál es la etiología de este problema? Bueno, el cáncer del cuello de la matriz
como podemos ver, puede asociarse desde el 95 hasta el 99% de los cánceres al virus del papiloma humano. Este es un virus que se va a integrar al genoma. Bueno, unas oncoproteínas o los genes E y 7, como se mencionan aquí, se van a integrar al genoma de las células del epitelio cervical, y una vez que se integran dentro de empiezan a causar mutación del P53 y del gen del retinoblastoma, que todos ellos son pues parte importante del funcionamiento celular del epitelio cervical. Una vez que se daña esto por los genes del virus del papiloma humano, empieza a haber un cambio en la estructura celular y obviamente a generar cambios estructurales de las células. Dentro de los subtipos que más relevancia o en los que más frecuentemente, al menos en nuestro país, se encuentran como, pues ahora sí, condicionantes de este problema, son el 16, el 18. Obviamente, cada vez se detecta el número mayor de virus que intervienen, pero que para nuestras pacientes, pues en la gran mayoría son 16, 18, 31, 33, 35, y pues cada vez se determinan más número de virus, como el 39, 45, 51, 52, 56 y 58, que son ahorita los que se encuentran pues más frecuentemente en este tipo de neoplasias. La pura infección por el virus no necesariamente va a desarrollar en un cáncer o va a terminar en el desarrollo de un cáncer, pero una infección persistente más la presencia de cofactores, como puede ser el uso de anticonceptivos, los que mencionábamos ahorita, pacientes con múltiples parejas sexuales con las que pueden estar expuestas a este tipo de infección más fácilmente, obviamente el tabaquismo, y en algunas de ellas con inmunodeficiencia, como puede ser el VIH, que puedan tener como un cofactor, o algunas pacientes que pueden estar sometidas a inmunosupresión por otro tipo de problemas de salud. El cuadro clínico de estas pacientes, ¿cuál es? Bueno, nosotros tenemos que la mayor incidencia de este tipo de neoplasias va desde los 20 hasta los 60 años, con un promedio de 45 años de edad para las pacientes en términos generales. Sin embargo, pues nosotros lo vemos en pacientes que pueden ser tan jóvenes como 20 años. Obviamente no es lo más frecuente que veamos. En la mayoría de los casos, cuando son etapas muy incipientes, la paciente puede pasar totalmente asintomática y no darse cuenta de este problema hasta que presenta síntomas, que ya estamos hablando de enfermedades un poco más avanzadas, como es el sangrado transvaginal intermenstrual. Entre cada menstruación, la paciente puede tener un sangrado que puede provocar ya la alerta de que algo está por ahí, pues que puede obligar a la paciente a acudir a una atención médica. El sangrado transvaginal postcoito, esas pacientes que después de su relación sexual presentan un sangradito, eso es otro síntoma de alerta para las pacientes, o que lo manifiestan cuando ya la situación de la enfermedad puede estar ya en etapas más avanzadas. Y no digamos cuando ya se presenta una dispareunia, cuando hay dolor durante las relaciones, cuando la paciente manifiesta una leucorrea sanguinolenta, ese flujo transvaginal que puede ser inicialmente de un olor fétido o
o de características verdosas, amarillento y en abundancia, pues en que mancha su toalla y además huele mal. Eso es un síntoma que la paciente ya puede estar manifestando cuando estamos hablando de etapas avanzadas. Cuando ya son situaciones muy complicadas de tumores ya muy extensos, muy grandes, la paciente puede presentar la metrorragia, que esto puede poner en riesgo la vida de la paciente porque ameritan el internamiento, ameritan transfusión sanguínea y bueno, toda una atención intrahospitalaria. El dolor pélvico, el dolor lumbar son cuando puede haber ya manifestaciones de que pueden estar obstruidos los ureteros y eso nos condiciona que la paciente pueda ya estar manifestando un dolor lumbar. Dentro de todo esto, pues lo más importante que hay para evitar todo pues la gama de complicaciones y de cuadro clínico que la paciente manifiesta, pues es el tamizaje. Es decir, nosotros hacer una detección oportuna de este problema. Porque hasta el 100%, como se los mencionó ahorita, en etapas tempranas, las lesiones precursoras son asintomáticas completamente. La paciente no tiene ninguna manifestación clínica, ni siquiera un sangrado intermenstrual. Cuando es etapas incipientes, cuando ya estamos hablando de un carcinoma in situ, que ya está habiendo, pues ahora sí que mayor proliferación celular, si esta paciente no recibe ningún tratamiento en poco tiempo, tal vez algunos meses, no podemos definirlo con precisión, la paciente hasta un 70% de ellas pueden estar ya con una etapa clínica 1A cuando se hace la revisión ginecológica. El 35% puede tener una etapa clínica 1B y hasta el 8% de ellas pueden estar en etapa clínica 2. Cuando hablamos del diagnóstico para estas pacientes, bueno, pues lo más importante, y yo insisto mucho en esto porque el tocar al paciente es algo que nos hace una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque el médico tiene que ser clínico, sobre todo los que nos dedicamos al tratamiento. Entonces, revisar al paciente es algo que es primordial. Dentro de esta revisión ginecológica debe ser bimanual y bidigital. Ahorita lo explicamos en una diapositiva más adelante. Obviamente la citología cervical y cuando se requiera pues la toma de una biopsia. Esta puede ser también hecha por colposcopía o incluso pacientes que requieran una conización para poder establecer el diagnóstico más preciso. Aquí, como les mencionaba, el examen ginecológico debe ser bimanual, es decir, que nuestra exploración nos permita determinar el tamaño del cuello uterino, la infiltración que puede existir hacia las regiones de los parametrios, el tamaño del tumor, la afectación a la vagina en su pared anterior, en su pared posterior y también la posición y el tamaño del cuerpo uterino. Aquí es parte de lo mismo, lo que mencionábamos ahorita de la colposcopía. Ustedes lo pueden ver aquí en esta, como pues la imagen del tamaño de la lesión o de la afectación, pues al médico ginecólogo ya le puede estar más o menos orientando a qué es lo que está enfrentando y en base a eso definir si tiene necesidad de hacer una colposcopía o una conización para la paciente.
Dentro de la sensibilidad que se tiene con este tipo de estudios, pues a pesar de que no es la más alta, tenemos una sensibilidad que puede llegar alrededor del 78 al 80%, con una especificidad hasta el 99%. El valor predictivo negativo es del 85 al 90%, o sea, es un buen estudio para screening de las pacientes para poder detectar estas neoplasias antes de que tengan manifestaciones clínicas que vayan a comprometer, pues no nada más la función, sino la vida de la paciente. Obviamente nos puede dar unos falsos negativos del 10 al 15%, sin embargo, pues existen otros métodos diagnósticos que ayudan a tener el diagnóstico preciso. Las mujeres que nunca se han realizado una citología diagnóstica tienen un riesgo relativo de tener este problema del 3 al 10. Cuando se hace el diagnóstico, en las etapas iniciales existen dos tipos de lesiones que nosotros llamamos lesiones escamosas intraepiteliales, que viene por la clasificación de Bethesda desde hace ya varios años. En el 2001 fue la última, que lo clasifica en dos. Uno son aquellas de bajo grado, en la que hay solo infección por el virus del papiloma humano, y la displasia leve o neoplasia intracervical 1, como le llaman, NIC1 en abreviatura, y las de alto grado, que son ya una displasia moderada y grave, que es cuando la afectación celular ya es mayor, y la deformidad de las células más, que son NIC2 y NIC3. Y bueno, obviamente ya cuando estamos hablando de un carcinoma in situ. Aquí está esquematizado, ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, cómo está el epitelio normal. Cuando la displasia es de bajo grado, está menos del tercio del epitelio afectado, el número de células pues se va incrementando, la deformidad de las células cada vez es mayor, la displasia, y pues ya estamos hablando de situaciones más graves o el cáncer invasivo, cuando ya ha roto la membrana basal. Una vez que tenemos el diagnóstico de un cáncer cervicuterino, la clasificación histológica de estos tumores epiteliales, la gran mayoría corresponde a un carcinoma epidermoide o escamoso, hasta en un 90% de los casos. Obviamente dentro de estos existen variedades, como un ejemplo es el de el queratinizante, el no queratinizante, y bueno, así mencionaríamos varios. Aquí lo importante son que conozcan ustedes cuáles son las principales, ahora sí que estirpes histológicas en términos generales a los que más frecuentemente vamos a tener en este tipo de problemas. Otro es el adenocarcinoma, está en el 10 o 15% de los pacientes, y otros carcinomas que corresponde al 5%. Dentro de ellos está el carcinoma adenoescamoso y el carcinoma de células pequeñas, que en estos casos son tumores que ya tienen una agresividad mucho mayor. Bueno, una vez que tenemos todo el contexto de la paciente con el diagnóstico establecido, la estirpe histológica, el cuadro clínico que nos está manifestando en ese momento, para nosotros definir el tratamiento correctamente en estos casos, pues es conocer la etapa clínica. ¿Qué quiere decir? Es el tamaño tumoral, la afectación a regiones ganglionares, por eso les hacía hincapié anteriormente de la necesidad de conocer cómo es el drenaje linfático de este tipo de este órgano en la pelvis, y la extensión hacia otros órganos ya distantes cuando nos hace etapas pues ya metastásicas. En la etapa clínica, lo pueden ver aquí, son del 2019, porque finalmente después de mucho tiempo se ha tomado en cuenta los estudios
diagnósticos como la tomografía, la resonancia y el PET para considerarlos como parte de la etapificación en este tipo de problemas. Como es una neoplasia que afecta, ya lo hemos mencionado, a países en desarrollo, a veces el acceso a este tipo de estudios, pues no en todos los países se tiene. Por eso es que se hacía con la urografía excretora para saber si había afectación o no de los ureteros. Actualmente ya se incluyen los estudios de tomografía y resonancia porque cada vez pues, los países tienen más acceso a este tipo de estudios de imagen. Bueno, las etapas en general han sido casi prácticamente las mismas. Estamos hablando del carcinoma in situ, que ese es un tumor que no es invasor todavía. Sin embargo, ya cuando estamos con la etapa 1 a 1, 1 a 2, en las que son lesiones que están confinadas al cérvix y lo que lo diferencia pues básicamente es la infiltración al estroma del cérvix y la extensión superficial que tiene. Cuando ya hablamos de etapas un poquito más avanzadas, es cuando el tamaño tumoral va cambiando de acuerdo al tamaño de la lesión, en el que tenemos tumores de menos de 4 centímetros para la etapa clínica 1B2 y en 1B3 cuando ya son mayores o iguales a 4 centímetros en su dimensión mayor. Sigue siendo, hasta esta etapa sigue siendo un tumor confinado al cuello del útero. Cuando el tumor ya se extiende hacia la parte alta de la vagina, pero que todavía no tenemos afectación de los parametrios, lo dividen actualmente en etapa clínica 2 a 1, es aquel que es menor de 4 centímetros y afecta el tercio superior de la vagina, o la etapa clínica 2 a 2, en la que el tercio superior de la vagina está afectado, pero es mayor de 4 centímetros. Cuando pasamos a la etapa 2B, en este caso ya el tumor afecta los parametrios. No nada más está localizado en la vagina, sino que va a afectar los parametrios. Y cuando se extiende al tercio inferior de la vagina, pero no llega hasta la pared pélvica, bueno, 2A y el 2B es cuando, perdón, el 3A es cuando afecta el tercio inferior de la vagina y el 3B es cuando ya se fija la pared pélvica y es cuando puede causarnos hidronefrosis o exclusión renal. Por eso les mencionaba lo de la urografía excretora para este tipo de pacientes, mínimo para poder etapificarlo. Con el advenimiento ya de los estudios de imagen, como es el TAC, pues la presencia de metástasis a ganglios pélvicos nos lo etapifica como un 3C1 y un 3C2 cuando están afectados los ganglios paraórticos. La etapa 4 cuando invade órganos pélvicos adyacentes como puede ser la vejiga o el recto. Sin embargo, debe haber confirmación patológica de que esto es así. Y la etapa 4B, que ya son metástasis fuera de la pelvis, hacia el pulmón, hacia el hígado, cerebro o hueso, cualquier otro órgano que esté afectado. En todos los casos tenemos que hacer estudios complementarios para establecer correctamente la etapa clínica de la paciente y bueno, pues es obviamente la exploración ginecológica, la exploración física general, buscar ganglios supraclaviculares, axilares, cervicales o algún tipo de visceromegalia, que en este caso pues obviamente vamos a determinar si ese útero está grande, si hay afectación hepática por dolor hepático o hepatomegalia, cualquier característica clínica que encontremos en la paciente. Los estudios básicos de biometría, química sanguínea, perfil hepático y en aquellas pacientes en las que se considere con riesgo, pues hacer la prueba del VIH, obviamente la radiografía de tórax, que en algunos casos cuando veamos anormalidades
es necesario que complementemos con una tomografía de tórax con contraste IV para descartar que no exista la presencia de metástasis pulmonares. Desde la etapa clínica 1B1 actualmente se aceptan la tomografía de pelvis de abdomen completo porque hay que rastrear las áreas paraórticas para definir si existen o no la presencia de ganglios paraórticos y debe hacerse con tomografía. En algunos pacientes la cistoscopía es necesario cuando vemos que la afectación hacia la pared vésico-vaginal puede sentirse afectada, que se consideran pacientes de riesgo para determinar si está afectada o no, ya sea por el medio de la cistoscopía y la toma de biopsia. A partir de la etapa clínica 2 y 4, bueno, pues la rectoscopía cuando vemos que está afectada la pared rectovaginal en pacientes obviamente que son de riesgo para que esté afectada esta pared al tocarla, y los estudios de PET cuando tengamos imágenes que no podamos definirlos con los estudios convencionales de tomografía y resonancia. Pues ya lo mencionábamos ahorita, la prevención es ahora sí que fundamental para evitar todas estas complicaciones que la enfermedad condiciona, y pues la citología cervical, ya lo mencionamos ahorita, que es el tamizaje y el screening. Esta se recomienda en pacientes después de los 18 años de edad, según la Sociedad Americana del Cáncer y la de ginecobstetricia, que son pacientes mayores de 18 años que tengan una vida sexual activa. Las primeras 3 determinaciones que se hagan son sin alteraciones, tal vez puedan ya empezar a espaciarse, obviamente con la evaluación del ginecólogo. En las que se encuentra el tratamiento aplicar tratamiento a aquellos pacientes en las que se encuentren infecciones del virus del papiloma humano y lesiones premalignas. La vacuna que ya está actualmente dentro del esquema de salud pues afortunadamente de nuestras niñas aquí en México, que es el Gardasil 4 o el Gardasil 9, ya autorizados por la FDA desde el 2006, que cada vez cubre un mayor número de virus que nos permite pues mantener protegidas a nuestras niñas para cuando, y actualmente también en los niños, cuando estos van pues creciendo y se exponen a este tipo de virus. El uso del preservativo, que bueno, también es otra forma de protección, y el tratamiento. El tratamiento pues implica ahora sí que varios pues digamos modalidades de acuerdo a la etapa que estemos enfrentándonos. Desde la etapa clínica 1A1 o aquellas etapas tempranas en las que el tratamiento quirúrgico puede ser definitivo, son las etapas muy incipientes. La cirugía pues es un pilar del tratamiento, y en este caso sería la histerectomía extrafacial en etapa clínica 1A1, o en su caso cuando esto pues no sea posible porque a la hora de hacer la cirugía pues se da cuenta que la afectación es mayor, y entonces la paciente pues ya tiene que hacerse una cirugía un poco más amplia, que es la histerectomía radical modificada. Y en este caso, cuando se encuentran factores de riesgo, incluso adicionar radioterapia, como sería el uso de la teleterapia, o sea, radioterapia externa, y el uso de braquiterapia. Esto es de acuerdo a los factores de riesgo que se encuentren en la pieza patológica, y eso pues hasta que se tiene el reporte definitivo lo podemos evaluar con precisión y definir si la paciente, aparte de la cirugía que se le efectuó, requiere el adicionar tratamientos
incluso pudiéramos considerar en su caso hasta quimioterapia cuando existen algunos factores de riesgo como la presencia de ganglios positivos que no se veían en los estudios de imagen, pero que a la hora que el cirujano entra y se da cuenta que están afectos los ganglios pélvicos, él tiene que extraerlos y al hacer el análisis se encuentra que fueron positivos, entonces son pacientes que pueden llegar a requerir quimioterapia. En etapas clínicas desde la 1B1 hasta la 2A1 todavía son pacientes que pueden entrar a un tratamiento quirúrgico como la histerectomía radical. Obviamente en estas pacientes desde ese momento el cirujano ya sabe que tiene que entrar a hacer una disección pélvica y a un muestreo de ganglios paraórticos para definir si tenemos la presencia de metástasis en estos sitios para poder complementar el tratamiento ya sea con quimioterapia, radioterapia y hacer un tratamiento radical. Hay pacientes que por algún motivo, ya sea que el cirujano dice esta paciente no es quirúrgica, esas pacientes pueden entrar directamente a quimioterapia y radioterapia. Actualmente con los estudios de imagen tenemos la manera de definir si la afectación ganglionar, cuando menos en un buen porcentaje de pacientes, si la afectación ganglionar paraórtica está positiva. En este caso es importante porque nosotros definimos los campos de tratamiento. Cuando tenemos afectados los ganglios paraórticos hay que incluirlos dentro del campo de tratamiento de radioterapia para poder hacer un tratamiento radical. Desde etapas clínica 1B3 y en adelante el tratamiento ya es con radioterapia y quimioterapia. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente ya no son candidatas a cirugía, porque a pesar de que se les haga o someta a una cirugía, las pacientes pueden requerir como quiera el tratamiento complementario con radioterapia y quimioterapia. Cuando queda un residual a pesar del tratamiento, algunas de estas pacientes o con histologías adversas como es el adenocarcinoma, son pacientes que necesariamente tienen que hacerse una cirugía complementaria después del tratamiento de quimioterapia y de radioterapia. En etapas pues ya de 12 en adelante, etapa 4, ya el tratamiento es con quimioterapia y radioterapia y las etapas metastásicas pueden requerir la quimioterapia y la radioterapia paliativa. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que pueden llegar con dolor, con sangrado, con metástasis pulmonares y que tienen compromiso respiratorio. Cuando las pacientes han sido tratadas y presentan enfermedad recurrente central, la cirugía puede ser una opción de tratamiento. No en todos los casos, porque ahora sí que la evaluación que tiene que hacer el cirujano por el tipo de cirugía que en estos casos requieren las pacientes, que son cirugías mucho más extensas con un alto riesgo de complicación, pues eso obliga a que el cirujano defina si la paciente es o no a candidata en este caso de pacientes que recurren en el área del cuello uterino, que nosotros llamamos recurrencias centrales. Y bueno, la enfermedad irresecable, que pues en este caso son tratamientos paliativos con inmunoterapia o que si existe algún protocolo de investigación, pues que la paciente sea referida a ese tipo de protocolo. Esto es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo nosotros hacemos o diseñamos los campos de tratamiento en estos pacientes. Aquí pueden ver que estamos tratando las áreas ganglionares junto con el área del tumor primario y todos los tejidos anexos que están ahí afectados. Y en los casos que se requiere, pues el tratamiento hacia los ganglios paraórticos. Por eso les comentaba que es muy importante que podamos definir si están afectados o no, ya sea a través de biopsia que haga el cirujano o por estudios de imagen que nos determinen que se ven
alteraciones. Esto es la imagen de la distribución de la radioterapia en una paciente a la que aplicamos, después de la radiación externa, que es la que vimos ahorita, la braquiterapia, que es una sonda central intrauterina y 2 sondas laterales en el cervix para poder ampliar nuestra radiación y tratar todas esas áreas que están afectadas, poder llegar a una dosis adecuada. Por eso usamos la teleterapia y la braquiterapia. Y bueno, finalmente lo más importante, o que consideramos que más importante debe quedarles a ustedes, pues ahora sí que de este tipo de neoplasia, es que pues el cáncer cervicuterino sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país en este momento. Ocupa el segundo lugar de incidencia en cáncer de la mujer en México. Está relacionado directamente al virus del papiloma humano. En etapas iniciales es una enfermedad totalmente asintomática, por eso los esquemas de screening o tamizaje son muy importantes para que no tengamos que enfrentar esta enfermedad. Y bueno, finalmente es una enfermedad que se puede prevenir. Muchas gracias.